Tú tienes que entregar tus cargas, tú tienes que entregar tu carácter, tú tienes que aprender y pedirle a Dios, ayunar, a orar, a leer la escritura para que ese viejo hombre se hunda. Porque cuando tú empiezas a aplicar la palabra, tú estás enterrando el viejo hombre. Aleluya. Ese viejo hombre se va a esconder o se va a enterrar a través de la palabra de Dios, a través del cambio que la palabra de Dios te va a hacer, porque dice la Biblia que la palabra cambia, transforma y te guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Y cuando tú caminas bajo estos niveles sobrenaturales, tú vas a ver que el reino de Dios estará contigo, pero tienes que nacer de nuevo. Y para tú comprender el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, que la paz y el eterno Dios te sea guardándote y cubriéndote en este día. Vamos a hablar unos minutos, aleluya, vamos a leer la Biblia. Bendecido sea el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a leer la Biblia en Juan 3:3 y dice así: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero vamos a leer también en Juan 1:12, mas todo lo que recibieron Jesús, lo que creen en su nombre, le dio potestad para ser hijo de Dios. Y voy a hablar unos minutos conforme al Espíritu bajo el reino de Dios. Aquí en Juan 3:3 está aconteciendo un escenario, y el escenario que está aconteciendo es que un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era un líder, y se dice que también era uno de los hombres que tenía más dinero en Israel. Pero este hombre no solamente tenía esas condiciones, sino que también era un maestro de la ley. Y no solamente era un maestro, sino que él también, se puede decir que él era miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín era el cuerpo gobernante de Israel. Este hombre tenía grandes influencias. Y él se le acerca a Jesús en la noche y le hace esta pregunta. Le habla y le dice, porque él quedó conmovido al él ver cómo Jesús sanaba enfermos, cómo Jesús hacía maravilla, cómo Jesús podía hablar e interpretar la palabra y podía llevar esa vida a los demás, esa alegría y los cambios se veía. Y él entendía que lo que Jesús portaba se podía hacer solamente si alguien viene de parte de Dios, pero él no sabía que era Jesús. Entonces él viene y se le acerca, y dice la Biblia que Nicodemo era un hombre, Nicodemo era de los hombres de los fariseos, y fue dicho se dice en Israel que él fue de los 3 hombres más ricos, vuelvo y repito. En el capítulo 2 dice que él fue de noche. No se sabe exactamente por qué. Yo puedo decir que quizá le estaba de noche escondiendo su figura o su público para que no lo hubiesen visto, quizás por temor de que alguien lo vea y diga que estaba conectando o conversando con Jesús. Y dice que él fue de noche y le hizo esta pregunta y él le dijo, yo sé que tú tienes poder y autoridad y que todo lo que tú haces, y sabemos que tú vienes de Dios para enseñar, porque todo lo que tú haces y esa señal y esos prodigios no se puede hacer si no es alguien que tiene el poder de Dios. Pero Jesús le responde y le dice, para tú poder hacer lo que yo hago, tú tienes que nacer de nuevo. Esto es chocante para él. Es tan chocante que él no comprende de qué Jesús le está hablando. Tanto así que él dice, pero yo tengo que nacer de nuevo para poder nacer de nuevo. Y Jesús le dice, no, yo no te estoy diciendo que nazca de nuevo. Yo te estoy diciendo es que ya que tú naciste, tienes que nacer en el Espíritu. Tienes que nacer en el Espíritu. Muchos de nosotros vamos a la iglesia y hacemos muchas cosas, pero no hemos nacido de nuevo. Porque nuestra conducta, nuestro comportamiento nos dicen que no nacimos de nuevo. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que una persona o cualquier persona ha nacido de nuevo? Por el trato, por el comportamiento, por su forma de ser, por los frutos del Espíritu. Porque el que no nace de nuevo no puede tener el fruto, ni puede caminar el reino de Dios, en el reino de Dios. Y en el reino de Dios lo que hay es abundancia.
En el reino de Dios lo que hay es grandeza. En el reino de Dios lo que hay humildad. En el reino de Dios lo que hay amor. En el reino de Dios hay prosperidad. En el reino de Dios está todo. Es la fuente de todo. Jesús, cuando iba a un lugar, llevaba el reino. Decía, el reino se ha acercado. Y daba la palabra. Y los enfermos se sanaban. Y era algo sobrenatural. Pero este hombre no puede hacer esas cosas porque él tiene el conocimiento, pero todavía no ha nacido. Entonces esto lo choca y lo lleva a comprender por qué tiene que nacer de nuevo. Y Jesús le dice, si tú no naces no solamente tiene que nacer del agua, pero del Espíritu, para que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Si tú no naces de nuevo, no va a haber manifestación. Y ese viejo hombre no es parte del nuevo hombre. El viejo hombre era las condiciones anteriores cuando caminaban y vivían sin Dios. El viejo hombre es la parte humana de aquí de la tierra. Es los comportamientos extraños que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ahogar ese viejo hombre y nacer de nuevo para que podamos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Dice que usted se imagina, podemos usar una imaginación de que usted está en el vientre de su madre. En el vientre de su madre usted hubiese pensado de que usted iba a nacer y iba a tener una nueva vida o iba a caminar en este mundo tan grande que era más amplio que el vientre de tu madre. Pongamos que piense eso. ¿Qué podía entender dentro ahí? Pero eso no quiere hablar de eso. No importa que el expansamiento. Jesús está hablando de una vida sobrenatural, de una vida espiritual. De nada sirve que tú vayas mucho a la iglesia si no naces de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, tú entras al reino. Entonces hay una condición. Juan 1:12 dice, mas todo lo que le recibieron a Jesús, le dio potestad para... dice Juan 1:12. Oiga qué dice. Mas todo lo que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hijo de Dios. ¿Cómo tú puedes creer en Jesús? Es cuando tú te haces un nuevo hombre. Si tú no dejas que el nuevo hombre nace, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino. Tú no puedes entrar al reino. Si no hay nacimiento, no hay reino. Muchas veces nosotros duramos tiempo pidiéndole algo a Dios. Y Dios dice, tú me estás pidiendo algo, pero yo estoy pidiendo algo de ti. Y es que deje ese carácter, que trabaje en eso. Que yo me voy a hacer dueño de tu carga, que yo voy a trabajar en tu vida. Gloria a Dios. Entonces el Señor, aleluya, gloria a Dios. Quiero entrar en tu vida, quiero hacer cosas grandes contigo. Pero hasta que tú no nazcas de nuevo, tú no puedes tener ese encuentro. Tú no puedes caminar en el reino. Tú no puedes experimentar la maravilla que Dios tiene para ti. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y ahora yo voy a decirte cómo tú vas a nacer de nuevo. Lo primero es que tú tienes que entregar tu vida al Señor. Tú tienes que entregar tus cargas. Tú tienes que entregar tu carácter. Tú tienes que aprender y pedirle a Dios, ayunar, a orar, a leer la Escritura para que ese viejo hombre se hunda. Porque cuando tú empiezas a aplicar la palabra, tú estás enterrando el viejo hombre. Cuando tú empiezas a estudiar y a vivir la palabra, tú estás haciéndole un hoyo. Aleluya. Ese viejo hombre se va a esconder o se va a enterrar a través de las palabras de Dios, a través del cambio que la palabra de Dios te va a hacer, porque dice la Biblia que la palabra cambia, transforma y te guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Y cuando tú caminas bajo estos niveles sobrenaturales, tú vas a ver que el reino de Dios estará contigo, pero tienes que nacer de nuevo. Y para tú comprender el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar esas cosas que no te agradan. A veces uno quiere decirle, a veces uno quiere hacer las cosas para Dios, pero cuando una persona no ha nacido de nuevo, no va a entender en el reino que tú habitas. ¿Cómo tú vas a entender? Cuando Jesús estaba con la multitud, él le hablaba en parábola, pero cuando Jesús estaba con los discípulos, le hablaba misterio. ¿Por qué? Porque la parábola es más entendible para los que están en el viejo hombre, pero los misterios son para aquellos que están dentro del reino. Santo Dios. Entonces, si no hay misterio y si no hay profundidades y si no hay conocimiento, es porque no está caminando en el reino. Si no siente su presencia, si no camina en verdad y en justicia, tú no estás caminando en el reino. Te falta morir y resucitar y nacer de nuevo para caminar en el reino de Dios.
Es importante que entienda esto para que tú puedas ser y caminar en el reino de Dios. Tienes que aceptar a Jesús, tienes que caminar como Jesús caminó. Gloria a Dios, gloria al que vive. Así que en esta hora es importante que tú entiendas eso. Y no que nazca desde la carne, no, nacer en espíritu. Esa es la condición, nacer en el espíritu. Nace, entrégale tu carga al Señor y tú vas a ver que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.